Buenas noches, mi nombre es Raimundo Miranda, alumno de la Universidad Abierta de Distancia de México. Evidencia de aprendizaje, paradigmas y metodología de la programación. De la asignatura Fundamentos de Programación. Este trabajo tiene como objetivo principal comprender los conceptos básicos de programación, así como identificar la metodología de la programación y sus fases, además de desarrollar algoritmos con bases en problemas simples y desarrollar y verificar el pseudocódigo de un algoritmo. Para explicar adecuadamente cómo llevar a cabo la ejecución de programas en un equipo de cómputo. Al ejecutar cualquier programa, una vez que el programa y los datos fueron almacenados en la memoria principal, se realiza el siguiente procedimiento en el interior del CPU. La unidad de control consulta en la memoria la instrucción indicada en el contador del programa y la almacena en el registro de instrucciones, actualizando el contador del programa con la dirección de memoria de la siguiente instrucción. Una vez almacenada la instrucción en el registro del programa, la unidad de control la decodifica, detectando los dispositivos implicados en su ejecución. Una vez detectados los dispositivos, la misma unidad de control les envía las señales de control indicándoles la acción a realizar y, si es el caso, los datos o la dirección de memoria correspondiente. Cuando cada dispositivo concluye con las acciones designadas, envía una señal a la unidad de control para que éste continúe con el mismo procedimiento para la siguiente instrucción, así hasta ejecutar todo el programa. Reconoce y explica adecuadamente los conceptos básicos sobre el lenguaje de programación. La actividad conocida como programación de computadores consiste en escribir la lista de instrucciones que una computadora debe ejecutar. Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos básicos, alfabeto y de reglas que especifican cómo manipularlos, además de darle significado a las cadenas formadas al manipular los símbolos básicos. De esta manera se puede decir que los elementos que conforman un lenguaje de programación son alfabeto. Es como se define un lenguaje de programación a partir de un conjunto de símbolos básicos. Sintaxis, conjunto de reglas que rigen y definen la estructura de las instrucciones de un programa. Semántica, son las reglas que especifican los efectos de dichas instrucciones cuando son ejecutadas por la computadora. Paradigmas de programación. Un paradigma de programación es una colección de patrones conceptuales que modelan la forma de razonar los problemas, de formular soluciones y de estructurar programas. Y los paradigmas de programación imperativa. En este paradigma, un programa es una secuencia finita de instrucciones que se ejecutan una tras otra. Los datos utilizados se almacenan en memoria principal y se referencian utilizando variables. Programación funcional. Paradigma en el que todas las sentencias son funciones en el sentido matemático del término. Un programa es una función que se define por composición de funciones más simples. Programación lógica. En este paradigma, un programa consiste en detectar una serie de hechos, elementos conocidos, relación de objetos concretos
y reglas, relación general entre objetos que cumplen unas prioridades y luego presentar por un resultado. Programación orientada a objetos. El paradigma orientado a objetos se refiere a un estilo de programación, un lenguaje de programación orientada a objetos. Puede ser tanto imperativo, funcional o lógico. Lo que caracteriza un lenguaje de programación orientado a objetos es la forma de manejar la información que está basada en tres conceptos: clase, objeto y herencia. Metodología de la programación. En programación se entiende como metodología al conjunto de estrategias usadas para abordar un problema y transformarlo en un programa codificado que tendrá una estructura o arquitectura acorde con un paradigma de programación. Y aquí se muestran las fases de la programación y su secuencia. Y aquí presento un algoritmo en pseudocódigo de una calculadora básica, algo simple. En conclusión, en este trabajo se ha comprendido que el lenguaje de programación es una herramienta con la cual se establece comunicación entre programadores y computadora, utilizando los elementos que conforman este, como son alfabeto, sintaxis, semántica, paradigmas de programación. Lo podríamos ver como las diferentes formas en las que la computadora nos da solución a un mismo problema, entendiendo que la metodología de la programación es el conjunto de estrategias usadas para abordar un problema y transformarlo en un programa codificado, siguiendo las fases de la programación que son planteamiento del problema, análisis del problema, diseños del algoritmo, codificación, validación, documentación del programa y mantenimiento. Aquí se presentan las referencias en formato APA.